Si os digo que estoy buscando un poco de hierba, vais a pensar que me hice herbívoro o que me la quiero fumar. Nada de eso. Quiero tumbar la moto cómodamente, sin rayarla, porque quiero probar un aparato ahí que hice para levantarla en teoría sin esfuerzo. A ver si funciona. Yo ando mucho por el monte y voy solo muchas veces, como ahora, y tengo miedo que se me caiga la moto y que no sea capaz de levantarla. Y como ando fastidiado de la espalda, pues tengo miedo que me dé un pinzamiento mientras intento levantarla, la moto quede tirada en el suelo y yo inutilizado. Bueno, el caso es que si buscas en internet cómo levantar una moto fácilmente, te aparecen un montón de titulares sensacionalistas. Una niña de 16 años levanta una moto de 300 kilos. Aprende a levantar una moto sin esfuerzo y patatín y patatán, cosas de estas. Pero casi siempre es la misma moto, una BMW con motor Bose. ¿Por qué? Porque la moto esa no cae, le salen los perodos esos por cada lado y la moto se inclina pero no llega a caer de todo. Pero esta que tiene un motor en línea, esta sí que cae, aunque pese 30 kilos menos que la 1200, es mucho más difícil de levantar. Entonces estuve ahí pensando un poquito cómo hacer e hice ahí una cosita a ver si soy capaz de levantarla sin esfuerzo. Por eso voy a tumbar la moto. Y como dice la televisión, volvemos después de la publicidad. Estos días lleva llovido aquí en Galicia, pero lo inimaginable, pero llevamos 15 días, pero de lluvia. Y hoy es el primer día que ha descampado un poquito, entonces vamos a aprovechar antes de que vuelva las lluvias para hacer este vídeo. Ha llovido tanto que hasta los embalses tienen las compuertas abiertas para vaciarlos, porque están a tope. Fue exagerado. Bueno, con deciros que en la despedizar de mi ventana se posaban lubinas en vez de gaviotas, ya os digo todo. Bueno, vamos allá, vamos a... Joder, mira que hay hierba en Galicia y no encuentro ahora un prado donde tumbar la moto. Esto es increíble. Bueno, aclarar que esta idea que tuve no fue idea mía, ¿eh? Yo lo vi hace un par de años en una casa alemana que vendía un aparato así parecido a este, pero no me inspiraba confianza y aparte carísimo, 250 euros creo que costaban. Bueno, y esto yo lo hice por 4 perras, ¿eh? Si llego a gastar 250 euros en aquello y no funciona, me enfado bastante. Entonces, este me costó nada prácticamente, o sea que si funciona, pues bien, y si no funciona, pues se va a la basura y no pasa nada. Es más, estuve buscando recientemente uno de esos vídeos promocionales de ese aparato y no lo he vuelto a ver. Bueno, por ahí parece que hay hierba, vamos allá, venga. Mira que tener dificultades para encontrar hierba en Galicia, esto ni que fuera de Sáhara. Bueno, lo primero, tumbar la moto. Vamos allá. Bien, listo. Y ahora vamos a probar el invento. Son 3 tubos de 3 centímetros por 3 centímetros de 30 centímetros de largo. Vamos a quitar los guantes, que gato con guantes no caza. Y al último le he puesto un cabrestante que tenía por casa. Esto va de 15 euros en AliExpress, ¿eh? Primero, importante, con una cincha prender el freno delantero. También 2 tubos de 10 por 10, perdón, de 10 centímetros de largo, de 2,5 por 2,5. Y uno con una base. Entonces metemos este aquí. Este aquí.
este y este, ¿eh? Pero antes voy a atar esto. Aquí se podía poner un gancho, pero bueno, ya se perfeccionará el invento. Joder, vaya avispa tengo yo ahí. Mira, mirad que avispa. No, esto no va. Esto no va, hay que ponerlo más cerca. Pues ahí no va. Hay que buscar otra solución. Hay que buscar otra solución. A ver la parte trasera. Bueno, no es que sea muy práctico, pero para salir de apuro se puede ayudar. Vale, aprobado el invento. Iba a dar ya por finalizado este vídeo, pero acabo de pensar en otra funcionalidad que puede tener este aparato. Es una funcionalidad que ya no voy a necesitar, pero bueno, que puede ser útil. A ver si encuentro un sitio para parar y grabar lo que pretendo hacer. Y a ver si funciona, claro. Hay un aparato que yo uso mucho en esta moto, que es el caballete central. Lo voy a montar para que veáis cómo es. Yo lo uso mucho porque me sirve para engrasar la cadena, para lavar la moto, para tensar la cadena. Bueno, me es muy útil, pero comprendo que haya gente que no le guste. Primero, porque son 5 o 6 kilos más de peso que carga la moto, ya de por sí son pesadas. Segundo, porque quita altura libre del suelo, unos poquitos centímetros, pero quita. Tercero, porque algunos hacen ruido. Este en concreto no, pero hay algunas motos que el caballete central hace ruido. Joder, vaya abejorro tengo aquí delante. Entonces voy a ver con el aparato este si podemos sustituirlo como caballete central para ciertos momentos determinados. ¿Cuántas veces alguien pincha una rueda en el desierto o en el monte y no hay manera de quitar la rueda porque no tiene un caballete central? Tienen que tirar la moto del suelo, o si son entre varios meter piedras debajo del cárter para levantar la moto. Es un rollo. Entonces a ver si con esto conseguimos solucionar el problema. A ver si funciona. Vamos allá. Lo primero e importante, la cincha en el freno. Bueno, pues el invento funciona. Como veis, la rueda está en el aire y se sujeta bastante bien. Bueno, bien. Ya os digo, esto es un
una función que yo no necesito porque tengo caballete central, pero mira, que os pincha una rueda en el monte, pues mira, ahí podéis cambiarla. Bueno, prueba concluida. Me gusta el cachivache.